las señales de los tiempos. Y hoy en día, en este tiempo, uno de los ataques más fuertes y que se viene recrudeciendo cada vez más por parte de la sociedad y por parte del sistema, es el ataque en contra de la maternidad. Y ese ataque lo vemos desde la definición que le quieren dar a la maternidad en sus propios términos, hasta llevar a cabo el desestimular que la mujer se realice por medio de la maternidad. Oímos hoy en día que la maternidad significa cargas, peso, cansancio, limitación. Oímos que la maternidad provoca a la mujer el tener que detenerse en su desarrollo y en su realización personal. Hoy es vista la maternidad como una forma de dominación y se pretende por la fuerza imponer leyes en su contra, leyes tales como el aborto, erradicar la maternidad y hacer menos valiosa a la mujer que opta por realizarse como madre. Es lo que la sociedad hoy está proponiendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que combatir. ¿Sabe dónde es? Es en nuestra mente. Debemos de aplicar la cosmovisión bíblica en todo aspecto de la vida. Romanos capítulo 2 nos llama a que no dejemos que sea el mundo el que forme los criterios y que los defina, sino que sea la palabra de Dios la que determine y defina todas las áreas de nuestra vida, para que así podamos comprobar lo que es agradable delante de Dios. Hoy participamos de este llamado que Dios nos hace a formarnos a través de la palabra y que consideremos desde la palabra el valioso regalo de la maternidad que ha sido dado a la mujer. El Salmo 127, versos 3 al 5, dice de la siguiente manera: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Vamos a orar. Señor, en esta preciosa mañana que nos has regalado, queremos con toda reverencia llegar delante de ti para comprender que la maternidad tú la creaste, para comprender que cumple tus propósitos, para comprender también que el pecado ha venido a distorsionar la visión respecto al regalo, al don de la maternidad, pero que en Cristo podemos encontrar nuevamente el correcto sentido de la maternidad y puede la mujer encontrar su realización en este don que Dios le ha otorgado. Señor, dirígeme para que no interfiera yo en lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, y que desde mi persona hasta todos los que escuchan puedan hoy encontrarse contigo allí en la luz de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi predicación hoy va a tener una modalidad un poco distinta. Hoy vamos a tratar de combinar un poco más la enseñanza. Hoy voy a estar proponiendo una teología de la maternidad. Somos llamados a tener una visión bíblica, una visión teológico-bíblica correcta en todo sentido de la vida. Y no puede ser que el mundo defina lo que Dios ya tiene definido, y no puede ser que el mundo cambie los propósitos que ya Dios tiene determinados. Así que voy a invitarle a que hoy tengamos apertura para poder escuchar lo que el Señor nos va a decir respecto
a la maternidad. Y lo primero que voy a enfatizar en esta preciosa mañana es que la maternidad es diseño creativo de Dios. Antes de entrar a definir y antes de ver los propósitos, hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro, y es quién creó, quién diseñó y cómo diseñó la maternidad. Nosotros nos encontramos en Génesis capítulo 2, vamos a ver algunos textos hoy de diferentes porciones de la palabra. Encontramos en Génesis capítulo 2 una reflexión que hace la divina persona para sí mismo. Génesis 2:18, encontramos al Dios viendo al hombre que había creado y haciendo una reflexión para sí mismo, y dice en el verso 18, capítulo 2, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Génesis tiene la virtud de responder las preguntas primarias, fundamentales del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el propósito del hombre sobre la tierra? Aquí vemos como dentro de esas definiciones primarias encontramos el impulso de Dios por crear la ayuda idónea para el hombre. Encontramos a Dios creando a la mujer como ayuda idónea del hombre. Ello con el fin de que el hombre encuentre el apoyo necesario y suficiente para cumplir su propósito. Es decir, escuchamos a Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, requiere una ayuda y una ayuda idónea para que el hombre cumpla el propósito divino. De tal manera que cabe preguntarnos, ¿y cuál es el propósito del hombre? Extensivo también a la mujer, ¿cuál es el propósito por el cual Dios les creó? Nos vuelve a responder Génesis, pero un capítulo antes, en el capítulo 1, y ahora vamos a estar viendo verso 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir que Génesis 2:18 es un poco antes de la aplicación de Génesis capítulo 1, verso 28. Porque aquí nos está dando la forma en que Dios determinó crear tanto al hombre como a la mujer, ambos a su imagen. Y el verso 28 les da propósito. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí encontramos el propósito de la humanidad. Primero habla de ser fecundos, ser productivos. Por eso Dios dio al hombre capacidades para producir la tierra, capacidades para poder transformar su entorno a fin de que sea productivo. Pero además, el Señor está diciendo, multiplicaos. Es evidente, sin ninguna discusión, que el hombre no podría cumplir este propósito si no fuera por la mujer. Y la ayuda idónea que tenía para ese propósito era la mujer, y por medio de la mujer, el ministerio de la maternidad. No es posible multiplicarse sin la maternidad. No es posible ser fecundo sin la maternidad. No es posible sojuzgar la tierra sin la maternidad. De tal forma que Dios crea la primera pareja con propósitos claros. Y nos lleva directamente al concepto de la maternidad. Primero los bendice y luego les da la orden. Y aquí es donde se justifica entonces la maternidad. Hemos de entender
que la maternidad se encuentra envuelta en la trama misma del plan de salvación de Dios al hombre. No es lo fundamental, pero está siendo una parte integral del plan de salvación. ¿Cuándo lo vemos? Cuando avanzamos apenas unos cuantos versículos y en el capítulo 3, luego de que el hombre y la mujer han caído en pecado, de inmediato Dios viene a pedir cuentas, de inmediato Dios viene a traer el castigo. Y cuando nosotros leemos el capítulo 3, el versículo 15, lo que Dios está diciéndole a la serpiente termina de la siguiente forma: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, refiriéndose a la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esto que es conocido como el protoevangelio, o la forma más básica, primigenia del anuncio de la salvación, del anuncio del evangelio, del anuncio de un Salvador, fue dado en el contexto en donde Dios está condenando a la serpiente y está anunciando que es por la simiente de la mujer el conducto, el medio, la forma en que vendría el Salvador del mundo, que aplastaría a Satanás en su cabeza. Veamos cómo el misterio de la maternidad está allí puesto como sanción para Satanás. Amados hermanos, Adán, comprendió muy bien este mensaje, puesto que apenas unos versículos más adelante, siempre en el capítulo 3 de Génesis, pero el verso 20, vemos a Adán hablando respecto a su mujer. Y dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Adán solamente escuchó lo que Dios estaba diciendo de la serpiente y de inmediato entendió que el nombre que tenía que llevar su mujer era Eva, porque de ella vendrían todos los seres vivientes. Ella iba a tener la simiente. Dios acaba de decirlo de esa manera. Es esta vía divina de la maternidad de donde se proveyó un Salvador. Y leemos en Mateo capítulo 1 y versos del 18 en adelante hasta el 25, como le es anunciado a José, que precisamente iba a ser María quien por el ejercicio de la maternidad iba a traer a Cristo el Salvador. Amados hermanos, de esto se deriva algo también muy importante, y es que Dios tiene el control de la maternidad. Dicho más claro, Dios tiene el control de la matriz de todas y de cada una de las mujeres. Aunque parece una consecuencia directa, si Él tiene control de la maternidad, tiene control de la matriz. Pero ¿cuántas veces dejamos de lado esta verdad? La apertura de matriz es solo potestad de Dios. Como solo es potestad de Dios dar vida, como solo es potestad de Dios quitar la vida, como solo es potestad de Dios saber el momento oportuno en que genera vida, todo está en su sola potestad. Eva lo tenía bien claro. Ahí mismo Génesis, pero vamos al capítulo 4, verso 1, veamos lo que ocurre. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor.
Eva dice, yo estoy consciente que esto no es algo que se ha producido por el hombre, ni por la mujer, aún ni siquiera por ambos juntos, sino por la ayuda del Señor. Amados hermanos, cada persona que nace en este mundo únicamente fue por el designio de Dios. Y para sus propósitos, sí. Así que ningún hijo viene a la tierra por casualidad, por accidente, sino es Dios quien abre la matriz. Eva lo tuvo claro y dice, yo solamente he concebido y di a luz porque fue Dios el que lo permitió en mí. Este mismo principio lo encontramos en la determinación de Dios, por medio de la cual quiso bendecir a Sarai, quien era estéril y quien ya era mayor. En Génesis 17, versos 16 y 17, vemos que Dios determina que Sarai, la estéril y vieja, es decir, ya no estaba en edad para poder concebir, y menos para dar a luz. Es Dios quien decide que ella será madre de naciones y madre de reyes, porque le pertenece a Jehová toda matriz. El Salmo 71 es escrito por un anciano. ¿Sabía usted? Vamos ahí, por favor. Salmo 71. Y este anciano es un anciano que tiene plena conciencia de quién es Dios. Y que si ha llegado a la ancianidad es solamente por la gracia de Dios. Pero veamos su reflexión en el versículo 6. Es todo el Salmo, claro está, pero veamos el versículo 6. Este anciano dice, de ti, refiriéndose a Dios, he recibido apoyo desde... Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. Este anciano tenía plena conciencia que el inicio de su vida, en el vientre de su madre, solamente fue una gracia de Dios. Y a este versículo, el famoso príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, escribió: este salmo, escrito por un anciano, es especialmente apropiado para un anciano también. Lleva el número 71 y puede ser adecuado para aquellos que han alcanzado esa edad, pero también para todos nosotros. Ante la perspectiva de los días de debilidad que nos alcanzarán, tarde o temprano, si llegamos a la vejez. No pensamos tan a menudo como debiéramos en lo que debemos a Dios por cuidarnos desde el momento en que nacimos y aún en ese momento. Nuestras madres agradecieron por ellas y por nosotros. Pero al mirar atrás, es correcto que mostremos también gratitud por el cuidado compasivo del Señor en nuestra extrema debilidad. Cuando la frágil vela de la vida apenas estaba encendida y hubiera sido tan fácil extinguirla. Amados hermanos, es Dios quien tiene el control de todo nacimiento. El rey David escribió el Salmo 139. Y miren cómo se refiere el mismo rey David al proceso de su gestación, de su crecimiento en el vientre de su madre. Voy a leer versos 13 al 15. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo,
Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Y si queremos seguir leyendo, tus ojos vieron mi embrión. Mire, ahí hay vida, amados hermanos. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esta es la conciencia del rey David, que su nacimiento se estaba gestando aún en lo profundo, en las entrañas de su madre, y el Señor estaba cuidando todo el proceso que es oculto al hombre y que es desconocido para el hombre. Pero el Señor tuvo cuidado. Incluso, tanto control tiene nuestro Señor de la maternidad, que a su debido tiempo dispuso la venida del Salvador Jesucristo, como se lo comunicó a José en Mateo capítulo 1. Esta vez, sin necesidad de la intervención de ningún varón, sino por obra del Espíritu Santo. ¿Es Dios quien controla la maternidad, amados hermanos? Así se dispuso entonces la apertura de la matriz de María por el beneplácito del Señor, a fin de cumplir la salvación al mundo entero. También Dios tiene el control de la maternidad cuando decide que no haya concepción. La familia del rey Abimelech, toda la familia, tuvo la matriz cerrada por causa de Sara, que estaba entre ellos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 20, verso 18. Dios abre la matriz, Dios cierra la matriz. Dios abre la matriz aún sin intervención del hombre. Dios sabe cuándo hacerlo, aún cuando la mujer no esté en periodo para concebir. Dios tiene el control. Y quiero decirle algo más. Todo primogénito le pertenece al Señor. No sé si lo escuchó, pero todo primogénito le pertenece al Señor. El Señor lo reclama como suyo. Éxodo capítulo 13, verso 2. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Apenas habían salido de Egipto. Apenas estaban saliendo de Egipto el pueblo del Señor, de la esclavitud hacia la libertad, hacia nuevas tierras, nuevos propósitos, nuevas empresas que desarrollar, nueva vida. Y el Señor les dice: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Qué interesante. Estamos tan acostumbrados a hacer como si fueran de nosotros las cosas que Dios nos da. Y llamamos mío a lo nuestro, ¿verdad? Mi casa, mi carro, mi dinero, mi ropa, mi título, mi esto, mi lo otro, como si, ¿verdad?, fuera de nosotros. Todo es dado por Dios. Amadas hermanas, los hijos no son suyos, son del Señor. Y el primogénito le pertenece. Qué bueno es que usted se acostumbrara a entregarle el primogénito al Señor, porque Él le pertenece. Dios exige esta propiedad. ¿Sabe quién lo entendió muy bien? Allá nosotros leemos en primero de Samuel capítulo 1, y allá nos encontramos a Ana, la esposa de Elcana, quien era estéril y quien sufría por eso. Ella oró al Señor e hizo un pacto con el Señor y le dijo: Señor, dame un hijo, y si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Suena como muy altruista, suena como una gran idea, suena como que quiere comprar el favor de Dios. Pero ¿sabe qué está haciendo Ana? Simplemente se está poniendo de acuerdo con lo que Dios dijo. Dios dijo que el primogénito es de Él. Y no solo se lo presentó al Señor, sino que se lo entregó al Señor.
A veces aquí hemos hecho oraciones por algunos niños y son presentados al Señor. Pero es triste que son muy pocas las madres que de verdad se lo entregan al Señor. Lo siguen criando como si fuera de ellas. No se lo dejan al Señor. Ana sí lo hizo. Apenas cumplió la edad suficiente, lo entregó al Señor, allá lo dejó para que el Señor hiciera su voluntad en él. Todos conocemos que estoy hablando de Samuel. Bueno, ya vimos el primer punto. La maternidad diseñada por Dios. Dios es el único creador, tiene el control de toda matriz y todo primogénito le pertenece. Vamos a mi segundo punto. Dios dio propósito a la maternidad. La maternidad no tiene el propósito que usted se imagina, ni tampoco la maternidad tiene el propósito que el Estado va a ordenar. La maternidad tiene el propósito que Dios le ha entregado. Claro está, es evidente desde la biología, aunque algunos quieren negarlo hoy en día, pero es tan evidente que el primer propósito de la maternidad es la procreación. ¿Es claro? Ya lo sabemos, lo vimos en Génesis 3:15. Es la mujer la que con el ejercicio de la maternidad va a permitir que la humanidad siga creciendo. Pero no solamente porque así el diseño es, sino precisamente porque la mujer que permite que esto ocurra es una mujer que está siendo obediente. ¿Me doy a entender? Está entendiendo que ese es el propósito de Dios y está entonces ejerciendo en obediencia. Y en Deuteronomio capítulo 7, verso 13, Dios dice que por cuanto escuchaste mis mandamientos, los guardaste y los pusiste por obra, eso dice el 12, entonces ahora sí el 13, yo bendeciré el fruto de tu vientre. Los hijos son bendecidos cuando las madres son obedientes. Y lo contrario también ocurre. Cuando las madres son desobedientes al Señor, los hijos sufren las consecuencias. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Eso sí, hermanas, el milagro de la vida no se agota con solo un nacimiento. No es que la maternidad acabó ahí. No es solo un ejercicio biológico, sino que tiene principios mucho más profundos para la obra de Dios en la humanidad. La mujer que ya ha sido bendecida con el don de ser madre, debe de entender cuál es el propósito que Dios tiene para con la formación de ese hijo, de esa hija o de esos hijos. Debe de sujetar la crianza de esos hijos a los propósitos de Dios. El ser dadoras de vida no se limita a que respiren y que coman, sino que hay todo un proceso de crianza y de enseñanza a los hijos para que ellos comprendan quién es Dios, para que ellos teman al Señor, para que ellos sean hombres y mujeres que sean temerosos de Dios, porque no se agota solo con el proceso biológico. Sí, es cierto, hay que contribuir a llenar la tierra, a la multiplicación de la humanidad, pero esto es un nivel primario básico, claro, entendible, pero todavía hay mucho que hacer. Las madres tienen la hermosa oportunidad de enseñar a sus hijos desde sus edades más tiernas. Y muchas de las actitudes que nosotros vemos en los hijos no son otra cosa más que la reproducción de las madres. Tienen el primer contacto, tienen un cariño cercano, tienen una dinámica que les permite formar una relación tan íntima con sus hijos, que deben de aprovechar esa oportunidad que Dios les da, precisamente para sembrar en ellos la semilla del Evangelio. Al fin de cuentas, la madre está llamada a criar a sus hijos en el Evangelio
para que estén preparados el día, la hora y el momento en que el Señor les llame. No saben las mujeres el tremendo poder y la tremenda influencia que tienen sobre los hijos. Para bien, o tristemente hay que decirlo, muchas para mal. Así que son llamadas a dar vida. Son llamadas a guiar en el camino. Ese es mi segundo punto. Son dadoras de vida en la crianza. La verdad más grande que se esconde en la maternidad es que la maternidad es una de las semejanzas que la mujer tiene para con Dios. ¿Por qué es tan importante la maternidad? Porque esa es la forma en que la mujer que está participando de esa bendición refleja a Dios Padre. Fue Dios mismo quien se atribuyó el cumplimiento de los roles de la maternidad, pero para con su pueblo. Escuche a Isaías capítulo 44, versos 1 y 3. Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, quien te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jerusum, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Escuche a Dios, verso 24, siempre en Isaías 44. Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos y afirmo la tierra sin ayuda alguna. Más adelante dijo, escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, lo que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Aún en vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo te sostendré. Yo lo he hecho, yo os cargué, yo os sostendré y os libraré. Isaías 46, versos 3 al 4. ¿Cuánto lenguaje materno se aplica a Dios a sí mismo? Que forma, que cuida desde el vientre, que va dando cuidado y protección mientras va creciendo, mientras va llevándolo adelante, y así ha sido Dios para con su pueblo siempre. Él es el que lo gestó, Él es el que lo dio a luz, Él es el que lo cría, Él es el que lo dirige, y seguimos confiando en Él. Cuánta semejanza a Dios tiene cada una de las mujeres que son madres. También forman, también crían, también dirigen. Las mujeres son dadoras de vida, no solo al traer una persona al mundo, sino al desarrollar una vida integral para esa persona que trajeron al mundo. La madre necesita entregarse por completo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a ser herramienta de Dios para formar a esos hijos. Y no solo eso, amadas hermanas, Jesús sanciona también cuál es el principal propósito de la maternidad, cuando en otro contexto saca a la luz la siguiente verdad: dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Es interesante. Algunos versículos atrás, Jesús había tomado un niño en brazos y había dado una lección con un niño en brazos. Y si lo piensas un poquito más, como lo pensarían las mujeres, ese niño no había llegado ahí solito, y era un niño de brazos. No había llegado ahí solito. Ese niño lo había llevado su mamá. Y fue su mamá la que lo entregó en los brazos de Cristo el Señor. ¿Estás haciendo eso por tus hijos? No me diga amén todavía. No solo traerlos a Cristo, sino dejarlos en sus brazos. ¿No es cierto que a veces yo quiero agarrarlo y formarlo
yo, ¿verdad? En vez de dejarlos en los brazos del Señor. La maternidad prepara a los hijos para el conocimiento del Señor. Vemos a Pablo reconocer en Timoteo una sabiduría que había adquirido de las Escrituras, que le habían sido enseñadas por su madre Eunice y su abuela Loida. 2 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 1:5. Estas dos mujeres cumplieron con su propósito enseñando a Timoteo los caminos del Señor, enseñando la palabra, enseñando la Escritura. Y Pablo reconoce la sabiduría que había en Timoteo por la obra de sus madre y abuela. Eso es un correcto ejercicio de la maternidad. Eso es cumplir el propósito de Dios con la maternidad. Y es interesante como Pablo reconoce a los tesalonicenses la bondad que entre ellos tienen como creyentes. Por cierto, Pablo solo estuvo 15 días en Tesalónica, predicó el Evangelio y luego se fue. Y quedó una comunidad de creyentes tan fiel, tan firme. Entre ellos se hablaban con tanta bondad, entre ellos se suplían para sus necesidades, que Pablo dice de la siguiente manera: reconozco entre ustedes que tienen una ternura que lo único que se puede asemejar es a una madre que cría a sus hijos. 1 Tesalonicenses 2:7. Proverbios nos habla, ¿no es cierto? Capítulo 1 y verso 8 le dice a la madre que debe de enseñar a sus hijos, debe dar enseñanza. La madre no puede dejar a sus hijos a que otros los críen, o que lo haga la televisión, o que lo haga la internet. La madre está llamada a criar a sus hijos, a darles enseñanza, a guiarlos en el camino del Señor. Por eso le dice al hijo: no descuides la instrucción de tu padre, ni dejes tampoco la enseñanza que te ha dado tu madre. Corresponde, madres, cumplir los propósitos de Dios en esa maternidad. Quiero decirle algo a las hermanas que no son madres biológicamente hablando. Para ustedes la maternidad también aplica, porque Dios le dio este instinto maternal a todas las mujeres. Las mujeres que no son madres biológicas todavía, este rasgo maternal ya lo tienen. Quizá no lo ejercen para con sus propios hijos, pero ¿cuántas veces hay oportunidad para ejercerlo para con otros hijos? Y eso se ve lindo en la iglesia. Eso se ve precioso en la iglesia. ¿Sabe qué dice el Señor en el Salmo 113, verso 9? Que Dios es tan hermoso y tan poderoso que aún a la mujer estéril la hace habitar en medio de un montón de hijos. Yo sé que aquí hay madres que ven a los jóvenes y a los niños que están acá y los ven con ternura. Los ven con ese instinto de madres. Porque Dios lo ha puesto así. Esa es la comunión que tenemos. Aún más a las ancianas, a las mujeres mayores que ya han madurado. Vemos cómo, según Tito capítulo 2 y versos del 3 al 5, tienen mucho que ejercer de maternidad para con las mujeres jóvenes. Pablo le dice a Tito así: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire qué ejercicio de maternidad tienen aquellas que ya cumplieron su rol y que tal vez no lo ejercen directamente en su hogar. Tienen un enorme espacio aquí para ejercer. Otro propósito que cumple la maternidad es algo muy especial, y es el de gratificar a la mujer. Es un regalo de Dios la maternidad.
Es Dios dándoles una enorme bendición a las mujeres. Es Dios dándoles el don de ser madres. Muy contrario a lo que el mundo dice, una de las formas más gratificantes para la existencia de una mujer es ejercer la maternidad. Ciertamente, en otros ámbitos, la mujer puede alcanzar algunos niveles de gozo, pero que sea gratificante para el alma, son muy pocas cosas. Y podemos decir que la maternidad es lo que Dios deja a la mujer como su regalo. Leímos el Salmo 127:3 al comenzar. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Don del Señor, regalo de Dios. Que Dios escoja una mujer para que ella pueda traer vida y formar una vida, eso es un regalo que Dios le está dando a la mujer. Para algunas no está determinado. Para la mayoría sí. Deben de aprender que aunque vengan esos sufrimientos, dolores y otro montón de cosas que sí, no los vamos a ocultar, ahí están. Ya casi hablamos de eso. Pero fundamental y principalmente es un regalo de Dios el ser madres. No busquen, no promuevan que otras mujeres se estén deshaciendo de la bendición de Dios. Eso es decirle a Dios, te equivocaste. Eso es decirle a Dios, estás haciendo algo malo conmigo. Eso es decirle a Dios, usted es un mentiroso. Porque Él en su palabra nos está diciendo que la maternidad es un regalo, es un don, es una bendición, es algo grato para la mujer. Este versículo en Salmo 127:3, que leímos al puro inicio, comienza de la siguiente manera: he aquí, don del Señor son los hijos. ¿Sabe qué está en el original? He aquí. Ese original equivale a que nosotros digamos, miren, observen, pongan atención. Lo que voy a decir es algo de gran importancia, es algo sobrenatural, es extraordinario, es superior a lo común. Es un llamado, un grito de alegría. Observen, comprendan, don del Señor son los hijos. Otra vez escuchamos a Spurgeon hablar aquí cuando dice, Dios envía a los hijos no como un castigo o una carga, sino como un regalo, un don. Si los padres saben cómo acogerlos y educarlos apropiadamente, son una bendición, un tesoro, un signo de bien. Lo único que los convierte en bendiciones cuestionables es que nosotros seamos también padres cuestionables. La hija de John Howard Hinton, pastor bautista de Londres, prolífico escritor inglés, que murió en 1873, cuando se arrodilló al lado del lecho de muerte de su padre para despedirse, le dijo: no hay mayor bendición para los hijos que tener padres piadosos. A lo que el moribundo le contestó con un destello de gratitud en los ojos: y para los padres, la de tener hijos creyentes. Qué bendición que el ciclo se cumpla, que el ciclo se cierre, ¿no le parece? Quiero hacer un apéndice aquí especial, hacer una mención especial sobre el concepto de la adopción. Un apartado especial de la maternidad que está escondido en el plan de salvación de Dios. Pues la adopción es una de las más preciosas manifestaciones de la semejanza con Dios Padre. He aquí, el propósito de ejercer la maternidad por adopción refleja de mejor manera lo que nosotros hemos vivido en Cristo Jesús. Dios tiene a su Hijo amado, que es
coigual a Él. Pero luego tiene un montón de hijos que todos son por adopción. Por adopción en el amado. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Nosotros somos adoptados en Cristo Jesús para la gloria de la alabanza de su nombre. Qué precioso es que la adopción haga que una persona ingrese a la familia de Dios Las mujeres optan por la maternidad vía adopción. Es precioso poder observar cómo el amor se derrama sobre aquella persona que fue elegida para ingresar en la familia y tener todas las condiciones y los derechos de un hijo. Es el beneplácito del Padre escoger a los suyos en el amado. Qué bonito beneplácito que también tienen las mujeres, ejercer la maternidad por adopción. Es gracia. Es gracia. Es gracia. Hermanas, de gracia se da porque de gracia se recibe. Es un excelente tema para considerar. Tercer punto, voy a ver. Ya vimos el primero, que la maternidad es diseño creativo de Dios. Vimos el segundo, que Dios dio propósito a la maternidad. Y vamos al tercero. El pecado distorsionó la visión de la maternidad. ¿Por qué estamos como estamos si la maternidad es tan preciosa bendición de Dios? Si es un tesoro que Dios ha otorgado para el cumplimiento de sus propósitos, ¿por qué estamos como estamos? Porque el pecado distorsionó la maternidad. No le puedo quitar el propósito es divino y se va a cumplir, pero sí distorsionó la maternidad. Y lo primero es que añadió dolor y aflicción al parto. Ustedes saben una cosa, amadas hermanas, la maternidad o el ser madre o el tener un hijo no agrega dolor, no agrega aflicción. Lo que lo agregó fue el pecado. Vámonos a Génesis capítulo 3 y verso 16. El Señor le dijo a la mujer después de haber pecado: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. Fíjese que el pecado en la mujer distorsionó la maternidad y distorsionó el ser esposa. Las dos cosas las afectó. Con respecto a la maternidad, agregó dolores al parto y aflicciones. Y yo creo que aquí podríamos contar varios testimonios de eso. Entendamos de una vez y por todas, el pecado ha afectado toda la integralidad del ser humano. Hombres y mujeres hemos sido afectados en su totalidad por el pecado. Pero específicamente a la mujer, el pecado le significa dolores, aflicciones al momento del parto, incluso antes. Y estos dolores son fuertes. Y estos dolores son de las cosas más difíciles de experimentar. ¿No escuché a las hermanas diciendo amén? Los dolores del parto son tan fuertes de sobrellevar que la Escritura hace comparaciones de situaciones sumamente dolorosas para poder compararlas al dolor del parto. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 4:19 cuál era tan fuerte y tan doloroso su esfuerzo por los Gálatas. Y dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese usted. También el mismo Pablo en Romanos capítulo 8 y versos del 19 al 23 dice que la creación misma está sufriendo dolores de parto. Y aún todos los creyentes en general estamos igual, hasta que el Señor venga y redima
nuestro cuerpo y nos traiga la gloria de Jesucristo. Pero la creación fue sujeta a vanidad y está esperando, está aguardando como con dolores de parto. Sí, amadas hermanas, fue el pecado lo que agregó el dolor al parto. No es por culpa de la maternidad, es por culpa del pecado. ¿Queda claro? Ahora no vamos a dejar la historia hasta ahí. Las mismas palabras de Jesús nos dicen de la siguiente forma: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño ya ha nacido en el mundo. Juan 16, 21. Ciertamente son dolores muy fuertes, pero una vez que el niño está ahí, la alegría es tan grande que aquello quedó minimizado de inmediato, ¿verdad? Aunque todavía las molestias persisten, el dolor quedó minimizado. ¿Qué más produjo el pecado? No solamente el dolor por el parto, sino que también, hay que decirlo con toda claridad, los hijos nacidos vienen con el componente del pecado. Salmo 55, 5. 51, 5. Este es David hablando sobre sí mismo, teniendo conciencia de él. Y el Salmo 51, verso 5 dice: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni aun uno, no hay bueno ni uno. Todos hemos nacido con el componente de pecado. Este es el producto de la caída. Otro teólogo londinense, Adam Clarke, dice: estoy plenamente convencido que David se refiere en este versículo a lo que comúnmente se conoce como pecado original. La propensión al mal que todo hombre trae consigo y que se convierte en una fuente fructífera de la cual brotan todas las transgresiones. Todas las madres traen a luz a seres pecaminosos. Aunque los veamos tan tiernitos, aunque los veamos tan lindos y tan bonitos que uno dice, mire qué inocentes, la Biblia nos declara que no es cierto. La Biblia nos declara que fueron concebidos y vienen con pecado. Otro efecto de ese pecado que distorsionó la maternidad es que precisamente la desobediencia de los padres, en este caso de la madre también, pero incluyamos al padre en este particular, acarrea maldición a los hijos. La desobediencia de los padres acarrea maldición a los hijos. Deuteronomio capítulo 28. Y voy a leer el verso 18. Bueno, voy a leer el 15 de Deuteronomio 28. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 18, maldito el fruto de tu vientre. No se crea ese cuento de las maldiciones generacionales, eso no existe. Lo que sí es claro es que un padre desobediente y una madre desobedientes al Señor no van a hacer la labor que tienen que hacer con sus hijos, y entonces ellos van a tener que sufrir la consecuencia de desconocer la palabra de Dios porque sus padres fueron desobedientes. Cuando un padre y una madre no enseñan a sus hijos la vida piadosa, le están enseñando es cierto. Cuando hay desobediencia en los padres, los hijos
van a sufrir las consecuencias. Verso 32, siempre estamos en Deuteronomio 28, verso 32. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Escuche, hermano, con atención, escuche, hermana, con atención. Mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, porque no habrá nada que puedas hacer. Palabra de Dios. Los padres y las madres desobedientes acarrean maldición para los hijos. Y cuando viene de parte de Dios la sanción, no pueden hacer nada. Mas la gracia de Dios siempre está, claro está. Siempre es accesible mientras aún hay tiempo. El Señor dice, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30 versos 8 y 9, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de la tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, como se deleitó con tus padres. Ellos sí fueron obedientes. Es grave desobedecer al Señor. Pero, amada hermana, es todavía peor de grave ser infiel al Señor. Y este es el último de los efectos del pecado. Lo denominé advertencia respecto a la infidelidad de Dios y el juicio que trae sobre la maternidad. No lo pude reducir. Al anunciar esta seria advertencia del Señor, ya el Señor dejó el terreno de las aflicciones, leves y pequeñas, dolores y tribulaciones. Ahora se trata de Dios castigando con firme dureza la infidelidad, precisamente para hacerla recaer sobre la maternidad de aquellos que se atreven a ser infieles a Dios. Profeta Oseas. Vamos, por favor. No se está inventando el pastor lo que voy a leer. Oseas capítulo 9. Oseas, bajo la inspiración verbal y plenaria del Espíritu Santo, habló palabra de Dios en el capítulo 9 de Oseas. Voy a leer los versos 1, 7, 11, 14 y 17. 1, 7, 11, 14 y 17. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las otras naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Verso 7. Han llegado los días del juicio, han llegado los días de retribución, que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Verso 11. Como un ave volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Verso 14. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Verso 17, mi Dios los desechará, porque no han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Qué claro que habla el Señor. Con mucho temor y mucho temblor vemos aquí, con detenimiento, que el aborto no es un derecho alcanzado por las mujeres. Es el juicio de Dios contra todo pueblo que ha sido infiel con Él. Él mismo se va a encargar de que las mujeres aborten, que no haya embarazos, que no haya concepciones, porque Él está dispuesto a destruir ese pueblo.
Esto es palabra del Señor. Voy a mi último punto. Cuarto punto. Si bien es cierto el pecado distorsionó, dañó la maternidad, el Evangelio restaura la maternidad. Y gloria a nuestro Señor Jesucristo por eso. Gálatas 4:4 dice: cuando fue el tiempo oportuno, parafraseo, cuando fue el momento determinado por Dios, venido el tiempo oportuno, Dios hizo nacer a su Hijo de una mujer conforme a la ley. A través de la maternidad, esa tan distorsionada, a través de la maternidad, se dio fiel cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la reivindicación de la maternidad. Él vino por ese medio. Fue el medio previsto y provisto por Dios, que en el tiempo oportuno envió a su Hijo. Y es impresionante que los propósitos de Dios se cumplen independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. Aún pese al pecado, pese al esfuerzo de Satanás por evitar el nacimiento de Cristo, que se anunció desde el capítulo 3 y verso 15 de Génesis, transcurrió todo el tiempo hasta que, venido el tiempo oportuno, se cumplió la promesa, pese a la oposición de Satanás, pese a la humanidad pecadora, pese a lo que fuera. Es a través de la maternidad que nosotros recibimos al Salvador del mundo. Y así fue vindicada la maternidad. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es la gloria de Dios que nosotros recibiéramos a Jesús nuestro Salvador por medio de la maternidad. Y damos gloria a Dios por eso, ¿no le parece? Pese a que algunos lo rechazan, pese a que otros le huyen, pese a todo lo que sea, el Señor se proveyó a través de la maternidad para que ese vientre funcionara de la manera adecuada y recibiéramos a Cristo el Señor. Por cierto, en Cristo Jesús hay salvación. Esa es la maravilla de la reivindicación de Dios. No se agotó con reivindicar la maternidad, claro, la sobrepasó, porque lo que Dios reivindicó con el Salvador fue su justicia, fue pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos con Él a través de Cristo el Salvador, claro está, pero no podemos obviar que reivindicó la maternidad trayendo a Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, quien se encarnó tal como fue profetizado para el perdón de los pecados. El único mediador entre Dios y los hombres. El único que salva y que nosotros no hemos recibido ningún otro nombre en que podamos ser salvos es Cristo Jesús, que nació de María. Tanto hombres como mujeres encontramos la única salvación de nuestro pecado y de la muerte en Cristo el Señor. Solo en Cristo es posible que hoy las madres puedan ejercer la maternidad para la gloria de Dios. Solo estando en Cristo. Pues ese es el requisito para ser conforme al Hijo de Dios. En Cristo hay restauración del diseño original y el propósito original de la maternidad. Es admirable cómo Dios lo hace en Cristo. La maternidad bíblica implica que las mujeres son dadoras de vida, y con ello no se limita solamente a la procreación física, sino que multiplica el conocimiento de la gloria de Dios en la humanidad. Por algo Satanás está tan involucrado en destrozar la maternidad, en que no se den nacimientos, y menos en familias creyentes. Pero entre nosotros no será así, pues conocemos al Salvador. Hermanas, son llamadas a ejercer la maternidad
de manera bíblica. Y quiero concluir así. Para mi conclusión voy a tomar el ejemplo de dos mujeres que me permiten cerrar esta no solo teología de la maternidad, sino apología de la maternidad. Dos mujeres cuyo ejemplo nos dan la clara regla de la maternidad. Primero vemos a María, la madre de Jesús, a quien le fue anunciado el nacimiento de Cristo Jesús. La maternidad le llegó porque ella fue escogida desde el cielo, sin proponérselo ella y sin buscarlo ella, sino como un verdadero regalo y don de Dios desde el cielo. Ella era una joven que había sido instruida por su madre en la verdad de Dios. Ella conocía por las instrucciones judías cuáles eran las obligaciones y deberes de las madres, lo que implicaba la crianza, lo que significaba ser dadora de vida. Ella también sabía el rechazo inherente de la sociedad por quedar en embarazo sin haberse casado. Mas ella aprendió su misión. Y ante la muestra del plan de Dios de que ella iba a ser madre, sus palabras fueron: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme tu palabra. Lucas 1:38. Es un regalo de Dios. La maternidad no se rechaza, se recibe con sumisión y se realiza con toda dedicación. El otro ejemplo. El ejemplo es de Ana, la esposa de Elcana, quien, habiendo conocido lo que implica ser madre, propuso voto delante del Señor de no solamente presentarle a su hijo, como lo hacen muchas madres, sino literalmente entregárselo al Señor. Sus palabras de compromiso fueron después llevadas a la práctica. Vemos en 1 Samuel 1, verso 18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Ana no solamente se propuso en su corazón presentar a su hijo a Dios, sino que lo entregó, se lo dejó en sus manos. Estos dos ejemplos resumen en gran manera la maternidad. Recíbela con gozo. Dile al Señor: he aquí tu sierva. Desarróllelo con alegría. Deleítese, porque el Señor se deleitó en bendecirle. Y luego, cuando lo está haciendo, no olvide que no es en sus fuerzas. No olvide que no es para sus propósitos. Entrégueselo al Señor. Déjeselo a Él. No solo preséntalo. Déjele sus hijos en las manos al Señor. Voy a pedirle que incline su cabeza por unos momentos. Cierre sus ojos y medite en lo que hemos hablado.